cuenta de buscar la neoplasia subyacente. En cuanto a la dermatomiositis y la polimiositis, en cuanto a la epidemiología, se diferencia en cuanto a la población adulta de la pediátrica. Hoy vamos a hablar de la adulta. La incidencia combinada de dermato y de polimiositis es de 2 casos por 100.000 por año. Tiene un predominio por el sexo femenino, con un pico de incidencia entre los 40 y los 50 años. La dermatomiositis juvenil es mucho más frecuente la juvenil, la dermatomiositis, que la polimiositis juvenil. Se da en el 85% de los casos, sean dermatomiositis. Las incidencias de casos son de 2 a 4 casos por 100.000 por año. Es más frecuente también en mujeres, con un pico de incidencia entre los 5 y los 10 años de edad. En cuanto a la patogenia, como la mayor parte de las enfermedades autoinmunes, la realidad es que el mecanismo por el cual se producen estas dos entidades no está del todo esclarecido. En cuanto a la dermatomiositis, se sabe que hay varios modelos patogénicos. Uno es a través del interferón 1, que es mediador del daño capilar, del miocito y del queratinocito, y que está producido por células plasmocitosas. Por otro lado, hay un daño que está producido por autoanticuerpos y mediado por el complemento, y por el otro lado se reconoce como, se relaciona con un síndrome paraneoplasia. En cuanto a la polimiositis, hay una respuesta adaptativa con un gran número de células involucradas, que están involucradas los linfocitos T, CD4 positivos, los CD8 positivos y células de T. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la principal manifestación clínica va a ser el compromiso muscular, que se caracteriza porque tiene una debilidad muscular proximal. Proximal es que es sobre todo hombros, a la altura de los hombros, y muslos. Puede comprometer también a los músculos flexores del cuello, y lo que uno tiene que tener en cuenta es que estas miopatías no comprometen a los músculos de la cara. La debilidad es la presentación del 50-60% de las dermatomiositis, y las manifestaciones cutáneas de la dermatomiositis pueden aparecer antes o de manera concomitante al compromiso muscular, a la debilidad muscular. Y uno tiene que tener en cuenta que hay un 5% que pueden cursar sin debilidad muscular. En cuanto al compromiso cutáneo, las lesiones cutáneas se diferencian en patognomónicas, que son las pápulas de Gotrón y el signo de Gotrón. Las que son muy características, que es el eritema en heliotropo, ahora vamos a ver cada una de ellas, y las lesiones características, que son las telangiectasias periunguales, la hiperkeratosis cuticular, el eritema violáceo simétrico en YAL o en B, y las manos de mecánico. En cuanto a las pápulas de Gotrón, son las pápulas de lesiones, son pápulas eritematosas a violáceas simétricas, ubicadas en la superficie dorsal de articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Acuérdense que las pápulas de Gotrón es un signo patognomónico. El signo de Gotrón, que también es patognomónico, son máculas, placas o pápulas eritematosas violáceas, ubicadas en la superficie extensora de las articulaciones de codos, rodillas y tobillos. El lugar más frecuente donde uno los encuentra es en los codos. Este es el eritema en heliotropo, que no es patognomónico, pero que es muy característico, que se caracteriza por una erupción eritematoviolacea en los párpados superiores, que muchas veces puede estar asociado a edema palpebral. Acá tenemos alteraciones periunguales, que se caracterizan por presentar lechos capilares eritematosos, o cambios vasculares similares a otras enfermedades autoinmunes, y lesiones como sobrecrecimiento muscular. En estos pacientes, cuando hablan de los lechos capilares, uno para evaluar sobre todo el síndrome de Raynaud, que seguramente en alguna de las clases lo van a ver, uno pide lo que se llama la capilaroscopía del lecho unguial, que es un estudio que es inocuo, que se ve como con un microscopio óptico, las alteraciones que hay a niveles de los vasos que están en la cutícula. Y en los pacientes que tienen dermatomiositis, estas alteraciones se pueden ver sin necesitar una lupa o un microscopio.
propio para acá tenemos el eritema macular o papular, este es el signo de la B, que es característico, y cuando se extiende a la parte posterior se dice el signo del YAL, porque es como si fuera un YAL. Y generalmente estas lesiones son muy fotosensibles, ¿sí? Son muy que se empeoran cuando uno tiene exposición al sol. Sí. Respecto a las manos de mecánico, las manos de mecánico están presentes en el síndrome antisintetasa, se caracteriza por un engrosamiento y resquebrajamiento de la piel que aparece en la punta y en la cara lateral de los dedos y le da apariencia como de manos sucias. Esto es característico del síndrome antisintetasa, que es lo que vamos a hablar. La calcinosis es otra manifestación que es frecuente en la dermatomiositis juvenil, es infrecuente en la de los adultos, generalmente se desarrolla en lugares donde están sometidos a presión, es de difícil tratamiento, es más frecuente en pacientes que tienen anticuerpos anti-P140 y anti-MJ, se desarrolla dentro de los primeros años del diagnóstico y en niños aparecen entre un 30 a un 50%. Ya les dije, en la población adulta es mucho menos frecuente. Otro signo es el de Hoffter, que son lesiones eritematosas, pruriginosas, que aparecen en las caras laterales del muslo, y el mecanismo por el cual se desarrollan es incierto porque generalmente todas las lesiones de las dermatomiositis empeoran mucho y se desarrollan sobre todo en lugares fotoexpuestos. Y generalmente esta zona, salvo que uno esté en verano en la playa, no es lo habitual que tenga la cara lateral de los muslos Otras lesiones que son mucho menos frecuentes son cambios psoriasiformes cuero cabelludo, puede ser similar a una dermatitis seborreica o una psoriasis, y da sensación de un dolor de tipo urente con mucho. En cuanto al compromiso pulmonar, es una manifestación clínica que puede llegar a ser grave, que un poco condiciona el pronóstico de la enfermedad, y que se asocia entre un 15 a un 30% de los pacientes con dermato o con polimiositis. Las causas del compromiso pulmonar son variadas. Una puede ser la debilidad muscular respiratoria por compromiso del diafragma. Otra es el compromiso pulmonar intersticial, que esta es lo más grave, por decirlo de una manera. Lo otro puede ser la toxicidad por fármaco, que uno a veces puede usar para el tratamiento de las miopatías, y la otra es una neumonía aspirativa, como se ve en los pacientes que tienen disfagia, que terminan haciendo aspiraciones. Dentro del compromiso pulmonar intersticial está la NSIP, que es la neumonía intersticial usual, esta es la más frecuente, que puede estar la UIP, que es la neumonía intersticial, esta es la neumonía intersticial no específica, esta es la neumonía intersticial usual, la neumonía organizativa criptogenética y el daño alveolar difuso. Dentro de todas estas, la más frecuente es la NSIP. Hablando un poco del síndrome antisintetasa, es un síndrome que se da en un porcentaje de pacientes que tienen dermato o polimiositis, se caracteriza por la presencia de miositis, enfermedad pulmonar intersticial, Raynaud, poliartritis, manejo mecánico, la presencia de anticuerpos anti-amino-RNA transferasa, que son los anticuerpos antisintetasa, y se caracteriza también por la presencia de síntomas constitucionales como fiebre, pérdida de peso. Otras manifestaciones clínicas pueden ser síntomas constitucionales, el compromiso articular, que puede ser una artritis que generalmente compromete articulaciones, pequeñas articulaciones, suele ser simétrica y no es una artritis erosiva como se da la artritis de la artritis reumatoidea. Puede haber Raynaud. Dentro de las manifestaciones cardiovasculares puede haber alteraciones en la conducción, arritmias, miocarditis y prolapso sintomático de válvula mitral. Dentro del tracto gastrointestinal
La disfagia es el síntoma más frecuente, puede haber reflujo gastroesofágico y algunos pacientes desarrollan diarrea, y el compromiso renal es infrecuente y pueden desarrollar una glomerulonefritis proliferativa focal. Dentro de las dermatomiositis puede haber un cuadro de la dermatomiositis amiopática. La dermatomiositis amiopática es el compromiso de piel sin que tengan una miositis, es decir, son pacientes que tienen lesiones características de la dermatomiositis, pero que no manifiestan compromiso muscular. Un 10 a un 30% de las dermatomiositis se caracterizan por la presencia de estos tipos de anticuerpos, que ahora vamos a charlar un poco, y lo que yo les decía, que son hallazgos cutáneos sin debilidad, y se caracteriza porque se clasifica en dos subsets. Uno es la dermatomiositis hipomiopática, que es pacientes que no refieren miositis, pero no refieren debilidad muscular o síntomas musculares, pero sí se ve algo de miositis subclínica por resonancia, electromiograma, enzimas musculares que pueden estar ligeramente aumentadas y una biopsia positiva. La dermatomiositis amiopática es la que no tiene debilidad clínica ni por estudios complementarios, es decir, que todos los estudios son enzimas musculares, electromiograma, resonancia y todo es normal. Se dice que es provisional hasta los 6 meses y definitiva después de 2 años, porque a veces estos pacientes empiezan a desarrollar las manifestaciones, como yo ya les había dicho primero, que desarrollan primero el compromiso, pueden desarrollar primero el compromiso de piel y después pueden desarrollar el compromiso muscular. Por eso que dice que es provisional hasta los 6 meses y definitiva es después de 2 años que tienen las manifestaciones en piel, pero no desarrollan la miopatía. En cuanto al diagnóstico, están los criterios de clasificación, el laboratorio, la biopsia muscular, la biopsia de piel y el electromiograma. Y ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. En cuanto a los criterios de clasificación, uno tiene que tener en cuenta que los criterios de clasificación no es lo mismo decir criterios de clasificación que criterios de diagnóstico. Los criterios de clasificación, si bien uno los conoce, porque ahí es como que resumen la mayor parte de las manifestaciones de la enfermedad, los criterios de clasificación lo que permiten, sobre todo lo que más se usan es para los estudios de investigación, o los estudios de investigación o de estudios clínicos, en las cuales todos los pacientes tienen que incluir una muestra de pacientes que cumplan con esos criterios de clasificación. A veces los pacientes no cumplen todos los criterios de clasificación al momento de que uno los evalúa, y sin embargo, a pesar de eso, no terminan siendo dermatomiositis o polimiositis. Estos son los criterios de clasificación. Para la dermatomiositis tienen que cumplir 3 criterios más el compromiso de piel, y para la polimiositis tienen que cumplir 4 de los criterios, obviamente menos el de la piel, porque no tienen, la polimiositis no cursa con compromiso de piel. En cuanto al laboratorio, hay aumento de enzimas musculares, CPK, aldolasa, y muchas veces también puede tener aumentada la GOT. También hay aumento de los niveles séricos y en orina de la hemoglobina, la presencia de autoanticuerpos, que en el 80% de los pacientes tienen un FAN positivo, y la eritrosedimentación puede ser normal o a veces levemente aumentada, aún en pacientes que tienen enfermedad muscular activa. Dentro de los autoanticuerpos se dividen en los anticuerpos que son específicos de miositis y los anticuerpos que están asociados a miositis. Estos anticuerpos asociados a miositis pueden estar presentes en otras enfermedades de origen autoinmune, en otras colágenopatías. Dentro de los anticuerpos específicos de miositis están los anticuerpos antisintetasa, de los cuales el más frecuente, más comúnmente que se dosa en sangre, es el CO1, el anti-SRP, el Mi2, el anti-P155-140 y el anti-MDA, anti-CAT 140, que ahora vamos a ver con cada uno de ellos a qué se asocia. El anti-Mi2 se caracteriza porque se asocia con las lesiones cutáneas típicas de dermatomiositis,
Estos pacientes tienen un bajo desarrollo de enfermedad pulmonar intersticial y o cáncer. Se caracteriza porque tiene buena respuesta al corticoide y porque tienen un buen pronóstico a largo plazo. El anti-MDA5 y el anti-CAD-140 se asocia a la dermatomiositis clínicamente aneumática, se asocia al compromiso pulmonar intersticial rápidamente progresivo con peor pronóstico que los anticuerpos antisintetasa, se asocia a altos valores de ferritina. La ferritina, acuérdense, que actúa como un marcador inflamatorio, como un reactante de fase aguda. En cortes de Estados Unidos, estos anticuerpos se asociaron a un compromiso cutáneo extenso, con lesiones ulcerativas y artritis severa. En un estudio de población europea se asoció a paniculitis, que es la inflamación del tejido celular subcutáneo, y los títulos podrían relacionarse con la actividad de la enfermedad, y su negativización se asociaría a mejor supervivencia. Este anticuerpo, que es contra la proteína P155-140, se asocia a neoplasias y a lesiones cutáneas típicas de dermatomiositis. El anti-MJ es un anticuerpo específico más frecuente de la dermatomiositis juvenil. Se caracteriza por tener una enfermedad severa como poliartritis, contracturas articulares, calcinosis y vasculitis intestinal. En los pacientes adultos suelen tener un fenotipo de dermatomiositis con una enfermedad cutánea importante, calcinosis, y hay reportes contradictorios sobre su asociación con cáncer. Es decir, que hay reportes que dicen que tiene asociación y otros que no la tienen. Los otros anticuerpos es el SAE1, que se caracteriza porque se asocia con una enfermedad cutánea típica de la dermatomiositis, con síntomas sistémicos y la presencia de disfagia. El anti-SRP se caracteriza porque se asocia con un fenotipo de polimiositis con compromiso muscular severo y o rápidamente progresivo, se asocia al compromiso cardíaco, tiene baja prevalencia de compromiso cutáneo, articular, pulmonar o renal, se caracteriza porque tiene una mala respuesta al tratamiento inmunosupresor. La biopsia muscular se caracteriza por la presencia de células necróticas con poco o nulo infiltrado inflamatorio. O sea que la presencia de este anticuerpo tiene muy mal pronóstico. El anticuerpo anti-PM-esclero son pacientes que tienen un fenotipo de polimiositis con superposición con una esclerodermia. Se caracteriza porque tienen esclerodactilia, enfermedad pulmonar intersticial no severa, artritis y Raynaud. Tienen una evolución favorable y poca asociación a las neoplasias. El anticuerpo anti-MUC tiene un fenotipo de polimiositis con superposición con esclerodermia, tiene mayor frecuencia de artritis, artralgia, compromiso pulmonar y no se asocia a la presencia de neoplasias. Estos anticuerpos, que es el anticuerpo anti-hidroximetil hidroximetilglutarico-A reductasa, son anticuerpos que tienen una asociación a la exposición previa a estatinas. Estos son los pacientes que desarrollan muchas veces miopatías necrotizantes con el uso de estatinas. Tienen un fenotipo de polimiositis o una miopatitis, necrotizante autoinmune, tiene compromiso muscular severo, mialgia, disfagia, irregular respuesta al tratamiento de los corticoides, es poco frecuente el compromiso cutáneo, la enfermedad pulmonar intersticial y la asociación a y puede muchas veces coexistir estos anticuerpos con los anticuerpos antisintetasa. Entonces, en cuanto a los anticuerpos, uno tiene que tener como resumen y concepto que los anticuerpos MI2 son más característicos
dermatomiositis se asocian a buena respuesta al tratamiento. El anti-MDA5 está asociado a dermatomiositis amiopática y a compromiso pulmonar intersticial, que puede ser que es incluso hasta más grave que el del síndrome antisintetasa. Este anticuerpo que está asociado es el 1 gamma, el TIF1 gamma, está asociado a enfermedades que son las de las proteínas que le decía anti-P40-155, se asocia a enfermedad neoplásica, el anti-PX2 también está asociado a neoplasia, el anti-SAE1 se asocia a dermatomiositis, a lesiones características de la dermatomiositis y a la disfagia. Dentro de los anticuerpos antisintetasa, estos son todas las antisintetasas, estos son todos los anticuerpos que están descritos, de los cuales el más frecuente es el O1 y el cual se asocia al síndrome antisintetasa. Estos anticuerpos están asociados a las neuropatías necrotizantes autoinmunes, están asociados al uso de estatinas con mala respuesta al tratamiento inmunosupresor. El anti-SRP está asociado también a la dermatomiositis, polimiositis y también a las neuropatías necrotizantes autoinmunes. Acuérdense siempre del compromiso cardíaco y la mala respuesta al tratamiento. Y el anti-MPU 44, que está asociado a miositis por cuerpo de inclusión, que bueno, en esta charla no hablamos de la miositis de inclusión, pues es una enfermedad que la ven más los neurólogos que nosotros. En cuanto a las enzimas musculares, está la CPK, la aldolasa, hay aumento de la CPK, aldolasa, BOT, GPT y NDH. La CPK suele ser 10 veces por encima del valor normal. Puede haber o no correlato entre la elevación de las enzimas musculares y la magnitud de la debilidad muscular, incluso en pacientes que pueden tener, lo que hablamos de pacientes que están asintomáticos y pueden tener estas enzimas elevadas. En cuanto a los otros diagnósticos, otro de los métodos de diagnóstico es la biopsia del músculo, que característicamente se caracteriza por tener necrosis, degeneración con regeneración, aumento del tejido conectivo, inflamación, y la dermatomiositis se caracteriza porque hay alteraciones de capilares, hay atrofia perifascicular e infiltrado por linfocitos CD4 positivos, a diferencia de la dermatomiositis, que los infiltrados, de la polimiositis, que los infiltrados corresponden más a linfocitos CD8 positivos. En cuanto a la biopsia de piel, se caracteriza porque hay una atrofia de la epidermis con cambios vasculares en la capa basal de queratinocitos. Se caracteriza por infiltrados perivasculares linfocíticos endermis, que es lo que se llama la dermatitis interfase. Y en la inmunofluorescencia directa hay depósitos de complemento de inmunoglobulinas a nivel de la unión dermoidal. Y se caracteriza también por la presencia del depósito de complejo de ataque de membrana en la unión y en la pared de los vasos sanguíneos. El electromiograma se caracteriza porque estos hallazgos no son exclusivos de las neuropatías inflamatorias. Los hallazgos característicos son los potenciales de unidad motora polifásicos de corta duración y baja amplitud, hay irritabilidad con inserción, fibrilaciones y ondas positivas agudas, y hay descargas repetitivas de alta frecuencia. Todo esto, sumado obviamente a las manifestaciones clínicas, es lo que hace sospechar la presencia de la dermatomiositis. La resonancia magnética, que en los últimos años es un método de estudio que ha tenido ganado mucho lugar en este grupo de enfermedades, se caracteriza porque es un método sensible, demuestra a las áreas de inflamación, edema, fibrosis y calcificación. Sin embargo, no es específica porque no hay hallazgos específicos según cada una de las enfermedades musculares inflamatorias, lo que sí muchas veces puede ser útil para guiar el sitio donde uno va a hacer la biopsia de músculo para aumentar el rédito de esa biopsia. Lo que siempre tiene que tener en cuenta es la asociación de la dermato y de la polimiositis con malignidad, sobre todo de la dermatomiositis. El mecanismo está desconocido, se sugiere que está relacionado con la expresión común de autoantígenos entre el tejido muscular y el tumoral.
La incidencia de cáncer es lo que yo les decía, que es mucho mayor en pacientes con dermatomiositis, que tiene un aumento entre 5 a 7 veces mayor comparado con la población general. La neoplasia se puede diagnosticar antes, de manera concomitante o posterior a la neuropatía, y el pico de incidencia de que aparecen cáncer está dentro de los primeros 2 años, que pueden ser 2 años antes o 2 años después de la neuropatía, y las neoplasias más frecuentes es el adenocarcinoma de cervix, el cáncer de pulmón, ovario, páncreas, próstata y estómago, que corresponden al 70% de las neoplasias. Los factores de riesgo que uno tiene que pensar o buscar o hacernos sospechar a uno que estas neuropatías pueden estar con un cuadro de una neoplasia subyacente es la dermatomiositis y además la evidencia de daño capilar en la biopsia muscular, el desarrollo de necrosis cutánea, la presencia de vasculitis depositoclástica cutánea, una mayor edad al diagnóstico, el sexo masculino, la disfagia y la escasa respuesta al tratamiento inmunosupresor. La enfermedad pulmonar intersticial, el FAM positivo y la CPK elevada se asociaron a una menor frecuencia de neoplasia. O sea que estos serían como factores, por decirlo de una manera, protectores o son factores predictores negativos, por decirlo de una manera, para el desarrollo de las neoplasias. El screening, la realidad que no está del todo descrito cuál es el screening que uno debería hacer en estos pacientes. Sí, lo que hay que hacer es un interrogatorio minucioso, averiguar sobre todo antecedentes familiares de cáncer. El examen físico, hay que hacer el examen físico mamario y tacto rectal. El laboratorio tiene que incluir un hemograma, la procedimentación y la PCR, la química general, el seguimiento de orina y como marcadores tumorales uno puede pedir el CA-125 y el CA-19-9 y un PSA. El screening debería ser el habitual que se hace según las recomendaciones de la Task Force de acuerdo a la edad y el sexo. Para mama hay que hacer mamografía, examen mamario, de colon, la colonoscopía, con examen de materia fecal, el PSA y el tacto rectal, el pulmón, una radiografía de tórax, una tomografía de pulmón, y pacientes que tienen un riesgo de actividad significativo, lo que se plantea si es hacer la tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso. La eco transvaginal y una ecografía abdominal y de pelvis, y lo que hablaban es de la realización del PET, que es la tomografía con emisión de positrones marcadas con fluoruro de oxiglucosa, combinado con tomografía, aparentemente sería altamente sensible. Sin embargo, este estudio tiene poca disponibilidad, porque es un estudio, primero, que irradia mucho a los pacientes, y segundo, porque es un estudio que tiene un elevado costo, y faltan estudios para ver cuál es el riesgo-beneficio